Bueno, en el video pasado ya vimos que si uno asume el axioma de existencia, llega a que existe un conjunto sin elementos, y también vimos que si uno asume que existe un conjunto sin elementos, entonces pues existe un conjunto en particular, ¿no? Añado como comentarios que exista un conjunto, a veces se le nombra como el axioma débil de existencia, y que existe un conjunto sin elementos, se le nombra como el axioma de existencia nada más, ¿vale? Entonces, bueno, la sesión de hoy va a estar muy cargada. Vamos a hablar de cómo funciona en la práctica de verdad una demostración por contradicción, en contraposición a lo que había presentado con anterioridad. Van muy ligados los conceptos, pero sí hay una funcionalidad muy diferente en cuanto al en cuanto a las demostraciones por contradicción y las demostraciones por contrapositiva. Diferencia que no se ve cuando uno se anima a empezar a estudiar nada más la lógica, la lógica matemática, sin todavía ver demostraciones de por medio, ¿vale? Justamente para ver esto y para que se entienda un poquito la diferencia, hoy solamente vamos a ver este teorema, ¿eh? Quiero ver justamente el metateorema de la deducción, ¿se acuerdan cómo era? Acuérdense, aquí tenemos que queremos demostrar una implicación, queremos demostrar esto, que implica esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía el metateorema de la deducción? Que si uno quiere demostrar que de A gamma, su conjunto de hipótesis, en este caso ya estamos en un sistema axiomático, es decir, el conjunto de axiomas, le añade uno como hipótesis phi, y de esto deduce psi. Esto es lo mismo que que uno demuestre directamente que phi implica psi, ¿vale? Justamente esto va a ser muy importante para lo que vamos a hacer ahorita, ¿vale? Eh, sí, la diferencia que hay entre la contrapositiva y entre contradicción, cuando uno lo ve desde el punto puramente lógico, es muy difusa. Es casi casi una es la otra, a la hora de la hora cuando uno la está estudiando como tal. Pero en la práctica sí hay diferencias fundamentales. ¿En qué pasa siempre con la reducción al absurdo y qué pasa con la contradicción? Recuerden, con la reducción al absurdo, lo que uno va a querer hacer es, si uno quiere deducir que phi implica psi, uno demuestra que no psi implica no phi, ¿vale? Y con eso deduce la otra implicación. O sea, como regla de inferencia, si tenemos no psi implica no phi, podemos concluir phi implica psi, ¿vale? ¿Qué va a pasar con las demostraciones por reducción al absurdo con las que van a trabajar? Van a pasar varias cosas. Van a utilizar el metateorema de la deducción, es decir, como ustedes quieren ver, y no debía haber borrado todo, como ustedes quieren ver esto, van a ver esto, es decir, que si a nuestras hipótesis le añadimos la phi, que queremos demostrar un phi implica psi, pero no solamente van a hacer eso, sino que aparte van a llegar a una contradicción y van a aplicar el modus tollendo tollens o el reductio ad absurdum, ¿vale? ¿Cómo es esto? Van a querer llegar justamente a psi. Y entonces, pero van a tener como añadido a phi. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que van a llegar a que no psi, o sea, la negación de esto de acá, la negación de psi, va a implicar otra cosa, ¿vale? En teoría, pues podría decir que puede ser la no phi, ¿no? Pero pues si tuviéramos eso, pues ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Vamos a decir que eso te va a implicar una proposición chi. Y aparte van a tener que no se cumple chi, ¿vale? Y a partir de aquí, pues van a poder concluir con la negación de esto, es decir, la propia sí, ¿vale? Ahorita lo vemos con un ejemplo, por si esto parece muy revuelto al estarlo explicando así. Con el ejemplo que tengo arriba ahorita lo vamos a trabajar, ¿vale? Adicionalmente, otra cosa que pueden hacer,
intenten hacer lo siguiente, y así me parece que es como se presenta la reducción al absurdo en Elementos de la Matemática Formal de Mario Rosales. Supónganse que quieren hacer esto, quieren llegar a esto para poder tener gamma, de que de gamma se deduce que phi implica psi, ¿no? Quieren hacer eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Ah, bueno, vamos a añadir como hipótesis no psi, y de aquí vamos a deducir cualquier otra chi, y ya teníamos un no chi, y ahí es donde uno dice, ahí está mi contradicción, ¿vale? Les digo que una cosa vista desde la lógica y otra cosa vista desde la lógica realmente van a caer en lo mismo. En la práctica es en donde está la diferencia fundamental, ¿vale? Bueno, ahí tienen este preámbulo y ahora sí, vamos a ver qué quiero demostrar y por qué menciono tantas cosas de contradicción, ¿no? Aquí borramos todo esto y el teorema dice, para cualesquiera dos conjuntos, si uno de ellos no tiene elementos, entonces todos los elementos del primero son elementos del segundo. Es decir, para cualesquiera A y B, recuerden, esto quiere decir que A no tenga elementos. Si para toda X no pertenece a, entonces, para toda X pertenece a, implica X pertenece a B. Eso es, todos los elementos del primer conjunto están en el segundo conjunto, ¿vale? Recuerden cómo habíamos visto que funciona el cuantificador universal. Esto nos quiere decir lo que acaba de comentar, ¿vale? Comentario extra. Si se van a entrar una prueba por contradicción, añadan en el preámbulo. No, bueno, en el preámbulo me refiero en el sentido del español, pero añadan al principio de la demostración, la prueba será por contradicción. Eso va a servir para la persona que los lea, ¿no? La persona que los lea va a con eso saber que no van a llegar directo por un silogismo hipotético de una cosa a otra, sino que van a jugar con contradicción, ¿no? Igual si lo hacen por contrapositiva, recomendación, digan desde el principio que es por contrapositiva, ¿no? Adicionalmente, creo que no lo había comentado, pero también de preferencia especifiquen, ¿no? Cuando inicie una demostración, normalmente piénselo con algo recomendado, con la palabra demostración o dem, y siempre acábenlo con un símbolo, ¿no? En este caso el cuadradito. Adicionalmente, en una contradicción, normalmente van a señalar cuál es el paso donde llegaste a algo que ya sabías que no era cierto, y que eso te permite concluir, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos eso. Ahora sí vamos a continuar. Y tenemos entonces, vamos a ver cómo va la prueba. Dice, supóngase que el resultado no es cierto. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en yo voy a querer ver esto de acá. Entonces también lo voy a tener como hipótesis. Para todo. Ay, no se vio el para todo. X no me pertenece a. Y también añadimos como hipótesis esto de acá, ¿no? Esto le va a decir que es sí, para no escribirlo todo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, más bien no sí, no sí, ¿no? Lo voy a añadir. Y a lo que voy a querer llegar es a otra cosa, a un chi, donde ya sé que no chi es lo que se cumple, ¿vale? Esa es la magia de la contradicción, de la demostración por contradicción en la práctica, ¿vale? Entonces ahí estoy diciendo, la prueba será por contradicción. Supóngase que el resultado no es cierto, y de a partir de ahí me empiezo a mover, ¿no? Es decir, no es cierto la tesis, la conclusión a la que queremos llegar. No es cierto esto de acá, ¿vale? Que no sea cierto eso de allá quiere decir que estamos negando un cuantificador universal, quiere decir que existe X tal que no se cumple phi, bueno, no es phi, ¿no? No se cumple lo que estaba dentro del cuantificador universal, ¿no? No se cumple esto de acá, ¿vale? En cómo funciona en la práctica la demostración por contradicción, estamos añadiendo a modo de hipótesis la negación de la tesis. Estamos diciendo, existe X tal que no satisface eso. Como existe un X con esas propiedades, entonces para alguna alfa vamos a tener que no se cumple esto de acá, ¿vale? Tal cual es la misma negación de acá, solamente hice la sustitución con la alfa porque tengo un existencial, entonces puedo hacer una instanciación existencial, ¿vale? Luego de aquí, acuérdense cómo se niega que alfa implique, que una cosa implique otra. A se niega
viendo que esto es verdadero, viendo que existe la posibilidad de que esto sea verdadero y esto sea falso, ¿vale? Entonces ahí no hay una implicación. Entonces con eso justamente tendríamos que bajo ese supuesto, tendríamos que alfa pertenece a, y supongo que aquí en algún momento quise poner A y se fue, alfa pertenece a y alfa no me pertenece a B, ¿vale? Con eso que tenemos, alfa pertenece a contradicción. ¿Cómo sabemos que eso es una contradicción? Sabemos que eso es una contradicción porque ya teníamos como hipótesis también que para toda X no me pertenece a. En particular teníamos, pues alfa no me pertenece a, ¿no? Al hacer una instanciación universal sobre esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Ya dije que esto es sí para no estarlo anotando, pero acabo de ver que de gamma, si yo trabajo con mi proposición esta de acá, para toda X, si la añado a modo hipótesis, X no me pertenece a, y añado también no es cierto, ¿sí? Entonces acabo de llegar de deducir una chi. ¿Cuál es mi chi? Mi chi es alfa pertenece a. ¿Cuál es el problema? Que ya tenía justamente de hacer de otra parte, de trabajar con esto, ya tenía no es cierto que alfa pertenece a, ¿no? Ahí está mi contradicción, es porque de esto llegué tanto a chi como pues tengo no chi, ¿vale? Esa es mi contradicción. Y a partir de ahí que concluyo, concluyo que puedo meter esto sin su negación, ¿vale? Es decir, ya tendría que, si estoy trabajando con gamma y añado mi hipótesis de ahí, entonces puedo deducir, sí, ¿vale? Quise nada más con un ejemplo que viéramos esto, con un ejemplo relativamente sencillo, para que justamente, porque tiene una demostración pues cortita, ¿no? Entonces para poder mencionar y hacer un montón de cosas, ustedes lean esto y convénzase de lo que estoy hablando, léanlo, me pueden regresar el video y tal. A la hora de la práctica, ¿qué acaba de pasar? Hay metateorema de la deducción aquí de por medio, ¿no? Justamente tengo si aquí tengo no psi, deduzco deduzco un chi y por lo tanto también puedo tener por metateorema de la deducción, acuérdense, permite meter hipótesis a modo de implicaciones, ¿no? Eso nos dice el metateorema de la deducción. Entonces aquí tendría que de esto puedo deducir no psi implica chi, ¿vale? Pero tengo un no psi implica chi y también tengo un no chi. Entonces, modus tollendo tollens, o creo que aquí sí es directamente por el reductio ad absurdum. En general tengo un sí, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante. Eh, yo diría que vean la demostración, convencerles de por qué es cierto lo que estoy expresando en la demostración, y ya después entiendan la estructura que estoy planteando, la estructura vista desde la lógica, ¿vale? Para que no tengan problemas en entender esto, ¿ok? Bueno, entonces así es como funcionan las demostraciones por contradicción. Acuérdense, lo que hacemos es no solamente, o sea, queremos ver, añadimos a nuestros axiomas y a todo la hipótesis con la que queremos trabajar, y de ahí cuando es por contradicción, aparte vamos a añadir como hipótesis la negación de la tesis, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce si lo vemos nada más desde el apartado lógico? En lo que les comentaba, vamos a tener un modus tollendo tollens y en general pues vamos a tener esto de acá, ¿no? Lo que les digo, si hay una distinción en la práctica entre que es una demostración por contrapositiva y que es una por contradicción, pero en la teoría es mucho más difuso poder trabajarlo aquí. ¿Cómo me bosquejo en general entonces las demostraciones por contradicción? Lo que tengo que hacer es, quiero ver una implicación, asumo la premisa, asumo la hipótesis de la implicación y asumo también la negación de la tesis y veo que eso me llega y me lleva a algo contradictorio, ¿vale? Como lo es en este caso, ¿vale? Aquí todavía nos va a faltar trabajar con, bueno, eso lo hice al ya decir A y B y moverme con ello,
pero, pero hay un pequeño problema con eso, ¿no? Todavía no meto los cuantificadores universales. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, ¿vale? Eso sería todo por el día de hoy. Los veo en el siguiente video.